Hola y bienvenido a este segundo video de Fundamentos de Programación con C++. En esta oportunidad estudiaremos los tipos de datos y las variables en C++. Tipos de datos. Un tipo de dato define la naturaleza del dato y el dominio de valores. Los tipos de datos que puedes utilizar en C++ son los siguientes. Tenemos el tipo entero. La palabra a utilizar es in. Una variable declarada del tipo in ocupa 2 bytes. Aquí tenemos su rango de valores y aquí tenemos 3 ejemplos que puedes tener con este tipo de dato. Un valor que está por encima de 32.767 no se puede guardar en una variable de este tipo de dato. Tampoco podría ser un valor menor a menos 32.768. Si quieres números que están fuera de este rango, puedes utilizar el entero largo. La palabra a utilizar es long y su tamaño es 4 bytes. Aquí tienes el rango de valores. Como puedes ver, el rango de valores es mucho más amplio. Luego tienes el tipo de dato decimal simple. La palabra a utilizar es float y ocupa también 4 bytes. Acá tienes su rango de valores y aquí tienes 2 ejemplos. Luego tienes el decimal doble. La palabra a utilizar es double, ocupa 8 bytes. Todos estos tipos de datos aceptan valores positivos y negativos. Aquí tienes el rango de valores, el más pequeño y el más grande. Y aquí tienes 3 ejemplos. Finalmente tienes el tipo de dato carácter. La palabra a utilizar es char. Ocupa solamente 1 byte. Una variable de tipo char almacena exactamente un carácter. Bien, estos son los tipos de datos que puedes utilizar en C++. Estos tipos de datos los vas a utilizar para definir variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria en donde puedes guardar un valor. Ese valor lo puedes recuperar en cualquier momento o modificar también. Claro está que mientras el programa se está ejecutando. Una vez que el programa termina su ejecución, libera los espacios de todas las variables definidas en el programa. La sintaxis para definir una variable lo tienes aquí. Esta es la sintaxis de la instrucción para definir una variable. Primero es el tipo de dato, luego la lista de variables. Aquí tienes un ejemplo. En este caso la variable a y b son de tipo int, o sea, enteras. Se ha definido la variable a y la definición de la variable b también incluye su valor inicial. Aquí tienes ejemplos de variables. En el primer ejemplo tienes una variable nota de tipo entero. En el segundo ejemplo tienes una variable de nombre sexo de tipo char. En el tercer ejemplo tienes una variable precio de tipo double. En el siguiente ejemplo tienes una variable prom de tipo float. A continuación tienes una variable x también de tipo entero pero con un valor inicial. Luego tienes dos variables a y b, ambas de tipo entero, definidas en la misma sentencia. Y aquí tienes una variable x de tipo entero y en una segunda sentencia se va a inicializar en 0. Bien, estos son ejemplos de variables. Vamos a desarrollar estos dos ejemplos para que quede claro cómo se utilizan las variables. Cargamos el IDE y creamos un nuevo programa. En el video anterior vimos la estructura de un pequeño programa. Esta es la estructura básica de un programa en C++. Vamos a tomarlo como plantilla y lo copiamos aquí. A ver, el ejemplo 1 nos dice desarrollar un programa para calcular la suma y el producto de 18 y 9. Tenemos que calcular la suma y el producto de 18 y 9. Vamos a definir una sección de variables.
Tenemos dos números. Y de esos dos números queremos obtener la suma y el producto. Aquí lo tenemos. En lo posible se debe dar nombres a las variables que sean descriptivos. Una sección de datos. Para la variable n1, su valor es 18, según el enunciado. Vamos a verificarlo. 18. Y para la segunda variable, su valor es 9. Ahora creamos la sección proceso. En la sección proceso lo que vamos a hacer es calcular la suma, que sería n1 más n2, y el producto, que sería n1 por n2. Entonces tenemos la sección de variables, la sección de datos, la sección proceso y ahora la sección de reporte. Todo esto es una secuencia de pasos que se están ejecutando como debería ser, ¿no? Primero tenemos los datos, luego se procesan y se obtiene el resultado. El reporte sería número 1, vamos a verlo de esta manera. De esta manera estamos mostrando el número 1. Esta línea se va a repetir para el número 2, para la suma y para el reporte. Número 2, suma, producto. Aquí sería n2, aquí suma y finalmente producto. Con esto ya tenemos el programa terminado. Hay que darle un nombre. Voy a grabarlo en la carpeta video 002. El nombre sería ejemplo 01. Lo compilamos. Este botón es para compilar. Este botón es para ejecutar. Y finalmente este de acá es para que haga las dos cosas a la vez. Si solo quieres compilarlo, en este botón haces clic. Nos dice 0 errores. Y si quieres ejecutarlo, aquí tienes el resultado. La suma y el producto. Bien, se ha desarrollado el ejemplo 1. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice, modifique el programa del ejemplo 1 para que los números a sumar y multiplicar los ingrese el usuario. Eso quiere decir que hay que hacer un cambio en el programa del ejemplo 1 para que el programa pueda interactuar con el usuario. Entonces creamos un nuevo archivo y el código del programa del ejemplo 1 lo vamos a copiar al nuevo archivo. Bueno, en este caso sería la descripción variables. Listo. Aquí sería lectura. Lectura de datos, porque ese va a ser el cambio. Grabamos este programa con el nombre ejemplo 2. El cambio que vamos a hacer está en esta sección de datos. ¿Por qué? Porque ahora los datos lo debe ingresar el usuario. Entonces se tiene que hacer el cambio para que los datos los ingrese el usuario. De esta forma. Primero enviamos un mensaje indicándole al usuario que debe ingresar el número 1. De esta manera. Así como utilizas setOut para mostrar un resultado, ahora vas a utilizar un flujo llamado cin y con las flechas invertidas. De esta forma le está diciendo que va a ingresar un valor y ese valor se va a guardar en la variable n1. Esto se repite aquí. Ingresa el valor de n2, cin n2. Este sería el cambio. Entonces aquí estás ingresando el valor de n1 y aquí el usuario va a ingresar el valor de n2. Compilamos. Que bueno, se ha presentado un error.
No sé si pudiste darte cuenta que se mostró con un fondo rojo esa línea. Aquí dice error y ahí lo puedes ver. En esta sección, donde están los resultados de la compilación, tú haces doble clic y se muestra la línea donde está el error. El error aquí es bastante fácil de identificar. Hay una letra T de más. Compilamos nuevamente y ahora sí, 0 errores. Lo ejecutamos. Aquí te está pidiendo el valor de N1, por ejemplo 5. El valor de N2, por ejemplo 10. Y ahí tienes el resultado. La suma es 15 y el producto es 50. Con esto hemos completado el ejemplo 2. Aquí tienes dos ejercicios para ti. Estos ejercicios te van a permitir aplicar lo que hemos desarrollado en esta sesión. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.